Bien. Bien, chicos, estamos entonces, hoy día vamos a terminar de ver el PowerPoint de la clase anterior, que no lo alcanzamos a terminar. ¿Mm? Y, chicos, ¿cómo reciben la imagen? ¿Ven la diapositiva? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, profe. Ah, perfecto. Sí. Ya, bien. Entonces, esta es la clase número 11, pero es la segunda parte. ¿Ya? Para el segundo medio B, unidad, estamos en un mundo bipolar, proyectos políticos, transformación estructural y quiebre de la democracia en Chile. El contenido de hoy es la Guerra Fría. El objetivo, evidentemente, es explicar en qué consiste este cuento. ¿Ya? Explica las características de la Guerra Fría. Necesitamos el pensamiento crítico, el análisis, la síntesis, el profesor que les habla, y nuestro correo juanprofe.segundosmedios@gmail.com. Ahora, chicos, ¿alguien recuerda en qué diapositiva quedamos? Yo no me acuerdo. La verdad es que no, profe. ¿Mm? La verdad es que no me acuerdo. Habíamos terminado de ver la Revolución de Cuba. ¿La guerra de Cuba? La parte del Che, una cuestión así. Ah, después del Che. Perfecto. Ya. Revolución cubana, cuartel Moncada, la historia de Absolverá, Grana, ya, la Sierra Maestra, las guerrillas, ya están los guerrilleros, la entrada, la ruptura con Estados Unidos, ya, el Che, la carta del Che, ya ahí lo mataron al Che, la fotografía más famosa del mundo, ¿no es cierto? Así, aquí quedamos. Aquí quedamos. Bien, muchachos. Entonces, vamos retomando. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, aparecen dos superpotencias, ¿ya? Económicas, militares, ¿no es cierto?, tecnológicas, que es por un lado Estados Unidos, que defiende el modelo liberal, ¿ya? Y básicamente, ¿qué es eso? O sea, la economía del libre mercado, la defensa de la propiedad, ¿no es cierto?, la capitalización de las utilidades, eh, las libertades de las personas, eh, la democracia como forma de gobierno, ¿no es cierto?, con su valor máximo, que es la libertad, de allí la palabra liberalismo. Y por otro lado tenemos este gigante asiático, ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya?, que defiende el modelo marxista, y en donde en el modelo marxista no existe economía de libre mercado. El problema económico, se recuerdan, lo resuelve el Estado, ¿ya?, mediante la planificación de la producción. ¿Qué producir? Bienes y servicios de primera necesidad. ¿Cómo producir? Invirtiendo lo menos posible para producir lo más posible. ¿Para quién producir? Para todos. Recuerden que el marxismo tiene 4 ideas clave: la lucha de clases, la plusvalía, la revolución del proletariado y, ¿no es cierto?, la instauración de la dictadura de los trabajadores, ¿ya?, en donde es el Estado el que maneja la actividad económica para redistribuir las ganancias a quienes no tienen. Es decir, la sociedad socialista, donde el valor fundamental es la justicia, dar a cada quien lo suyo. Una vez que aparece el enemigo en común, que desaparece, la Alemania nazi, ¿no es cierto?, entonces estas diferencias evidentemente que se manifiestan, y es así que Alemania es dividida en dos, ¿no es cierto?, en dos territorios de ocupación, uno bajo la influencia soviética, el otro bajo la influencia de los países aliados de Estados Unidos, básicamente, ¿no es cierto?, Francia e Inglaterra. Aparece, ¿no es cierto?, la cortina de hierro, el telón de acero que le decía Churchill, y Europa queda dividida en Europa del oeste, capitalista, y en Europa del este, comunista. Y es así que estas grandes superpotencias comienzan entonces a buscar zonas de influencia. La guerra es fría porque tanto la Unión Soviética como Estados Unidos no disparan un solo tiro. Un solo tiro. El enfrentamiento es ideológico, es a nivel de ideas,
es a nivel de carrera, la carrera armamentista, la carrera espacial, en consolidar áreas de influencia, ¿no es cierto? Creando pactos militares, la OTAN, ya liderada por Estados Unidos, el Pacto de Varsovia, liderado por la Unión Soviética, el Plan Marshall para reconstruir económicamente, ¿no es cierto?, Europa después de la guerra. Y, evidentemente, todos estos conflictos armados, ¿ya?, en donde indirectamente los soviéticos apoyaban a los procomunistas y los estadounidenses apoyaban a los procapitalistas, ¿ya? Y es así que tenemos la guerra de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, tenemos la guerra de Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, tenemos la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, con explícito apoyo de la Unión Soviética. Y hasta ahí habíamos llegado. Pero estos conflictos también se extienden ya en Medio Oriente, y sobre todo el conflicto entre árabes e israelíes, ya entre los judíos, los israelitas. El conflicto moderno se originó a partir de la creación del Estado de Israel en Palestina en el año 1948. Recordemos que en el siglo I después de Cristo, cuando los romanos invaden esa región, los judíos son obligados a huir, la llamada diáspora, y se esparcieron por Europa y después, ¿no es cierto?, por América. En 1948, ya, mediante compras, ¿no es cierto?, de terrenos, los árabes crean, ¿no es cierto?, el Estado de Israel, crean un país en 1948, y en donde todos los judíos que están repartidos por el mundo, y algunos de ellos decidieron regresar a su tierra de origen, a la tierra prometida, lo que sale en la Biblia, ¿ya? El problema es que allí vivían los palestinos, ¿ya? Y entonces los palestinos se sintieron despojados de sus tierras, de sus derechos, de sus privilegios, y comienza entonces este enfrentamiento militar entre árabes, palestinos e israelíes que eran judíos. Este ha sido un conflicto político, territorial, étnico, religioso, militar, económico. Ha tenido enfrentamientos militares abiertos, guerras, así como todo tipo de atentados y rivalidades. Ambos bandos se acusan de terrorismo, ¿ya? La primera guerra árabe-israelí fue entre 1948 y 1949. Después tenemos la guerra por la crisis del Canal de Suez en 1956. Tenemos la guerra de los 6 días en 1967, porque duró 6 días. Y la guerra del Yom Kippur en 1973, que el Yom Kippur es una celebración de la religión judía. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Tamara Bruna. Diga. Está hablando como resumen, es que veo la pura portada nomás de la presentación. ¿No se ve la diapositiva? No, la pura portada, Historia, Geografía y Ciencias Sociales. ¿Y ahí? No, todavía no. ¿Y los demás? ¿Ven la diapositiva? Sigue viéndose la portada, profesor. ¿No se está viendo la diapositiva? No. Está en la portada, ¿No? profe. ¿Qué habrá pasado? A ver. Espérenme un ratito, ¿ya? A ver. ¿Y allí? ¿Sí? ¿Ahí apareció? Ahí está. Ah, Sí. perfecto, ya. Sí, profe. Ahora sí, ya, perfecto. Entonces decíamos que los árabes palestinos y los israelitas tuvieron entonces la primera guerra entre el 48 y el 49, la otra en el año 56, por la crisis del Canal de Suez, la guerra de los 6 días en 1967 y la guerra de Yom Kippur en 1973. ¿Ya? Entonces Israel en 1949, ¿no es cierto? Aquí tenemos en amarillito territorio ocupado por Israel durante la guerra de los 6 días y que aún sigue bajo su control. Territorio ocupado por Israel durante la guerra de los 6 días, 1967, y desalojado entre 1975 y 1982. ¿Ya? Entonces, acá está el territorio de Israel. ¿Ya? Aquí está la Franja de Gaza, aquí están los Altos del Golán, ¿ya?
Y aquí está, ¿no es cierto?, el territorio, ¿no es cierto?, que los israelitas le han ido poco a poco quitándolo a los palestinos. Y por eso que los palestinos están enojados con los judíos, con los israelitas. Isaac Rabin, presidente de Israel, Bill Clinton, presidente de Estados Unidos, y Yasser Arafat, que fue el líder de la Organización de Liberación de Palestina. Ellos fueron eternos enemigos, ¿ya? Carrera espacial y armamentismo. Las potencias lucharon por la supremacía tecnológica y militar. Los soviéticos aventajaron a los Estados Unidos en los años 50 y principios de los años 60. Al finales de los años 60 y durante los 70, Estados Unidos dominaría a los soviéticos. Y el armamentismo también fue un negocio a gran escala. La carrera espacial transformó las comunicaciones y la tecnología de la información. Los computadores, ya que aquí se les llama ordenadores. Carrera espacial. Cada una de estas superpotencias quería demostrar que su modelo era mejor que el otro. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo, no es cierto?, que a través del desarrollo de nuevas tecnologías. En este caso, la tecnología espacial. ¿Ya? El primer gran golpe lo dieron los soviéticos al lanzar al espacio este satélite, el Sputnik 1, lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. Fue el primer satélite artificial que se puso en órbita alrededor de la Tierra, el Sputnik 1. ¿Ya? Por su lado, ¿no es cierto?, ya 57, 2 años después, los norteamericanos, ¿no es cierto?, contestan con la famosa misión del Apolo, al Apolo 11, el año 1969, que son los primeros seres humanos en llegar a la Luna y en volver de la Luna, ¿ya? Los soviéticos también crean la primera estación espacial tripulada por seres humanos, la estación Mir, la que duró hasta 1985. Y evidentemente ya de ahí, el 1988, cuando la Unión Soviética está a punto de desplomarse, ya estos, ¿no es cierto?, estos cohetes retornables, ¿no es cierto?, los transbordadores, el Discovery de 1988. En relación a las armas, ya tenemos, ¿no es cierto?, el desarrollo de armamento, el más terrible de todos, el armamento nuclear, 1000 veces más poderoso, ya, que la bomba que arrasó a Nagasaki e Hiroshima, ya, en el año 1945, ¿se acuerdan? El 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y el 9 de agosto de 1945 en Nagasaki. Y de allí en adelante fueron creando nuevas armas, ¿no es cierto?, de destrucción masiva, básicamente los misiles de largo alcance. Y por eso que ellos no peleaban, porque de pelear soviéticos y norteamericanos, ya básicamente nos iban a llevar prácticamente a la destrucción, ya porque el poder de las armas atómicas, ¿no es cierto?, es demasiado y evidentemente a los únicos que iba a perjudicar era a nosotros. Y esto se llama la teoría de la destrucción mutua asegurada. La carrera llegó a proporciones tales que ya en la década de 1980, los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían armas suficientes para vencer y destruir a todos los países del globo varias veces. Pero esta proporción entre la capacidad destructiva y el objeto que destruir se consideraba necesaria para compensar la cantidad de armas que no alcanzarían el objetivo y las gastadas en destruir las instalaciones enemigas, el llamado primer golpe. A partir de este momento se acuñó el término conocido como MAD, Mutual Assured Destruction, cuando el mundo vio una especie de equilibrio del terror, ¿ya? Destrucción mutua asegurada. Por eso que estos gigantes nos agarraron. De agarrarse, estamos liquidados como género humano. ¿Ya? La tensión que se vivía en relación a las dos superpotencias se acentuó con el inicio de la carrera armamentística, cuyo vencedor sería la potencia que produjese más armas y mayor tecnología bélica. Como observación, la carrera espacial trajo consigo grandes innovaciones tecnológicas. Cada potencia las manejó a su estilo político. Gracias a la carrera espacial, muchachos, tenemos la comida deshidratada. Los sobres Maggi
son gracias, ¿no es cierto?, a la tecnología espacial, el velcro, la tecnología espacial, la miniaturización, y por lo tanto, ¿no es cierto?, los computadores personales son gracias a la carrera espacial. Los pañales desechables son gracias a la carrera espacial. El desarrollo de las telecomunicaciones, ya vía microondas, también es gracias a la carrera espacial. Los microondas donde calentamos la comida también son productos de la carrera espacial. ¿Ya? Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Voy a ver quién entró. Bernardo Vergara entró. ¿Ninguna preguntita, muchachos? Carla Salinas, David Fernández. José Luis Vargas también entró. José Luis, bien. Don Miguel Santibáñez también entró. Qué bien. Marian Villa Basaure, sí, está allá. Jaira Torres también ingresó. Jaira Torres también ingresó. Sebastián Moscoso, Vicente Jara también entró. Qué bueno. 26 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Perfecto. 26 conmigo ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O todo claro hasta el momento? ¿Sí? No, profe. Está todo súper claro. Bien, perfecto. Entonces voy a cambiar de diapositiva porque ahora vamos a ver lo que es la Guerra Fría, pero en América Latina. ¿Ya? Pero aquí no sé qué me pasó. A ver. Vamos a poner el otro video. Información. ¿Va? Ahí está. Ahí está, muchachos. Entonces lo vamos a cambiar. La Guerra Fría en América Latina. Guerra Fría en América Latina. ¿Se ve la diapositiva? La Guerra Fría en América Latina. ¿Se ve, Tamara? Yo no lo veo. Todavía le falta un poquitito. Está como cargando. Cargando. Dice Guerra Fría, el impacto en América Latina. No, Yo no sale, profe. no. A ver, vamos a ver qué está pasando. ¿Y allí? Ahí sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces, la Guerra Fría a nivel mundial, en Medio Oriente, conflicto árabe-israelí, la guerra de Vietnam, tenemos la guerra de Corea, ¿ya? La Revolución Cubana, la división de Europa en Europa del Este, Europa del Oeste, la creación de las dos Alemanias, ¿no es cierto? República Democrática Alemana, bajo la influencia soviética, República Federal Alemana, bajo la influencia norteamericana, ¿ya? Primer país, o sea, el primer mundo, los países capitalistas desarrollados. Segundo mundo, los países socialistas desarrollados. Y el tercer mundo, los países pobres de América Latina, de Asia y de África, ¿ya? Ahora entonces nos vamos a centrar en cuáles fueron las consecuencias de la Guerra Fría en América Latina, en nuestro continente, y por lo tanto, cómo influyó también en nuestro país. Guerra Fría, el impacto en América Latina, revolución y dictadura. Esta es una frase del Che Guevara, que es el niño símbolo de las revoluciones comunistas y socialistas en América Latina. Decía, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más, y en el momento en que fuera necesario,
estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. La política de intervención en Latinoamérica, con el objetivo de resguardar sus intereses en la región a lo largo de la historia, adoptó diversas tácticas. Estados Unidos. Desde 1823, que los norteamericanos consideran a América Latina, hasta el día de hoy, como un área natural de su influencia. ¿Ya? Como natural, como su patio trasero. ¿Ya? Eso somos para Estados Unidos. ¿Mm? Y utilizaron distintas políticas con con América Latina. La política del gran garrote, ¿no es cierto? Intervenir en aquellos países que atentaban contra los intereses norteamericanos. Después viene la política del buen vecino, ¿ya? Tratar de no intervenir en los países latinoamericanos. Después viene una ayuda de frentón que se llamó la Alianza para el Progreso. Y en los años 70, la doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Hacia la década de los 60 y 70, uno de sus objetivos fue frenar el avance del marxismo, sobre todo en América Latina, que, repito, los norteamericanos consideran como área natural de su influencia. ¿De dónde sacaron eso? No sé. La Alianza para el Progreso es un programa de cooperación económica de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos. El objetivo, modernizar las estructuras económicas y sociales de América Latina, buscando mejorar las condiciones de vida de la población para frenar la expansión del comunismo, debido a la pobreza y a la desigualdad de la región. ¿Ya? El presidente que impulsó esto es este señor, John Fitzgerald Kennedy, tristemente célebre, ¿no es cierto?, porque fue asesinado en Dallas, ¿no es cierto?, ciudad de Texas, el año 62. Los gringos se dieron cuenta de una cosa. El marxismo como ideología ya estaba teniendo mucha llegada en los países de América Latina. La razón, las tremendas desigualdades sociales que existían. ¿Ya? La pobreza, el analfabetismo, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la vivienda, la falta de acceso a la salud, a sueldos dignos, a periodos de vacaciones, a respeto a los derechos de los trabajadores. ¿Mm? Entonces ellos se dieron cuenta que en América Latina, si seguían esas condiciones, el marxismo iba a prender como en pasto seco. Solución, hay que ayudar a los países de Latinoamérica para que lleven el bienestar a los más pobres. Esa es la idea de la Alianza para el Progreso. ¿Cuáles son las propuestas? La reforma agraria para mejorar la productividad agrícola. Jóvenes, hasta 1950, el campo chileno era muy parecido al campo de hace 100 años atrás, del siglo XIX. Algunos historiadores dicen que incluso estaba tal cual como era en la colonia, donde había familias que eran dueñas de miles y miles y miles de hectáreas, las llamadas haciendas o fundos, y sobre los cuales ellos ejercían dominio sobre miles y miles de campesinos que trabajaban para ellos como peones o que vivían en sus tierras como inquilinos. ¿Ya? Ese régimen de hacienda, entonces, había que, evidentemente, mejorarlo. ¿Y cuál fue la propuesta? Bueno, que el campesino fuera propietario de la tierra que trabajaba. En Chile la reforma agraria la impulsó el presidente Jorge Alessandri, hijo del presidente Arturo Alessandri. Después continuó con la reforma agraria el papá del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el presidente Eduardo Frei Montalva, y fue profundizada por el gobierno de Salvador Allende, y después, posteriormente, fue desmantelada por el gobierno militar, que le restituyó, ¿no es cierto?, un porcentaje de las tierras a los grandes hacendados. También propuso el libre comercio entre los países latinoamericanos para estimular la actividad económica y ojalá, ¿no es cierto?, asegurar el acceso a la vivienda, mejoras sanitarias y acceso a la educación para erradicar el analfabetismo.
En los años 60, muchachos, Chile tenía un 30% de analfabetismo. 30%. De 100 chilenos, ya 3 no sabían leer ni escribir. Entonces, todas estas propuestas las da este señor, John Fitzgerald Kennedy, para evitar que en América Latina siguiera, ¿no es cierto?, cundiendo, ¿no es cierto?, el marxismo. La doctrina de seguridad nacional. Este concepto hace alusión a la importancia de la seguridad interna de Estados Unidos y la posibilidad de intervenir fuera del territorio si es necesario para mantener esa seguridad interna. Y aquí, ¿no es cierto?, aparece la tristemente célebre CIA, ¿no es cierto?, la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Cuál es el enemigo externo? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos entonces se encargará de contenerlo. El enemigo interno son los partidos y movimientos de izquierda, ¿ya? Izquierda, o sea, todos aquellos partidos que eran defensores del marxismo como modelo político y económico. ¿Y cómo se iba a combatir a los movimientos de izquierda en los países de Latinoamérica? Con los ejércitos locales. Así es simple. ¿Ya? Este señor es Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que fue el que se encargó aquí con su secretario, ya con su secretario de Estado, el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, don Henry Kissinger, ya de orquestar, ¿no es cierto?, la caída del gobierno socialista de Salvador Allende. ¿Qué hizo este señor? Congeló el precio del cobre, retiró a los técnicos y profesionales especializados en la gran minería del cobre, congeló los créditos para Chile, retiró las inversiones que tenían los norteamericanos acá en Chile. Y por lo tanto, el gobierno de Salvador Allende quedó sin recursos, porque Chile siempre ha vivido del cobre. ¿Ya? Así que este señor, con este señor y este señor, ya derrocaron al presidente democráticamente electo, don Salvador Allende Gossens. ¿Ya? Ahí hay un archivo desclasificado, no se ve muy bien porque no sé qué le está pasando a mi computador con la nitidez. Algo le pasa y no sé qué hacer. ¿Ya? Esto básicamente nos quiere decir que la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, intervino asquerosamente en nuestro país para sacar del gobierno al socialista Salvador Allende, porque estamos en plena Guerra Fría. Y los norteamericanos ya tenían a un país comunista, Cuba, a partir del 59 con la revolución de Castro y el Che Guevara, y no iba a permitir que un país significante como Chile se volviera marxista y más encima democráticamente, porque Allende fue elegido por el voto de las personas, ¿ya? Si bien es cierto, no sacó la mayoría, el Congreso lo ratificó como presidente por ser la primera mayoría relativa. Para efectos de la doctrina de seguridad nacional, los norteamericanos crean la llamada Escuela de las Américas en Panamá, cuando el Canal de Panamá todavía pertenecía a Estados Unidos. El Canal de Panamá fue de Estados Unidos desde 1899 a 1999. Del 2000 en adelante, el Canal de Panamá pasa a sus legítimos dueños, los panameños. ¿Ya? Entonces, institución del Ejército de Estados Unidos ubicada en Panamá para formar militares latinoamericanos de modo que estos contribuyan a la seguridad militar de sus países. ¿Ya? La escuela de las Américas, ¿no es cierto?, adiestró a cientos de militares de la región para combatir al enemigo interno, que se materializaba en formas de guerrillas o movimientos insurgentes. Se les formaba en las ideas anticomunistas, en inteligencia. Inteligencia le dicen los militares, es un eufemismo, inteligencia los militares le dicen al espionaje, ¿ya? Y en tácticas de contrainsurgencia y combate a las guerrillas, que incluían las prácticas de la tortura, ¿ya?
Entonces, a los oficiales latinoamericanos que fueron a la Escuela de las Américas en Panamá, aprendieron, ¿no es cierto?, cómo luchar contra los guerrilleros comunistas, cómo tomar los presos, cómo sacar la información mediante la tortura, asesorados por médicos, que le decían dónde el ser humano tiene los puntos de más dolor. Era una cuestión aberrante, aberrante. ¿Ya? Movimientos revolucionarios en América Latina. En los años inmediatos a la Revolución Cubana, en 1959, los movimientos revolucionarios se formaron en una alternativa a imitar, y el régimen de Fidel Castro fue una especie de ejemplo para otros países. La guerra de guerrillas fue la forma de lucha más común en este periodo, buscada por medio de las armas, cambios sociales, políticos y económicos, en pro de una sociedad más justa y libre del intervencionismo norteamericano. En Argentina, en la década del 70, por ejemplo, estuvieron grupos marxistas de guerrilleros, los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo. En Perú estuvo Sendero Luminoso, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el Marta que le decían. En Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que están hasta el día de hoy, y después de haber luchado en los años 60 por mejorar las condiciones de vida de los campesinos y de los pobres, se metieron en el narcotráfico y ahora son narcoguerrilleros. ¿Ya? Lo mismo que el Frente de Liberación Nacional. En Uruguay, el Movimiento de Liberación Tupamaros. En Nicaragua, el Frente Sandinista, ¿ya?, de Liberación Nacional. Y en Guatemala, las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, rebeldes. Y en Chile, el Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, creado por el papá del MEO, del Marco Enríquez Ominami. ¿Ya? El papá del MEO fue el que creó el MIR en la Universidad de Concepción. Aquí, Frente ya Sandinista de Liberación Nacional, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado del Partido Comunista durante la dictadura militar, los Tupamaros, ¿no es cierto?, y una bandera de el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Cuál era el objetivo de la Escuela de las Américas? Instruir a los militares para que persiguieran a esta gente y eliminarlas. La aplicación de la doctrina de seguridad nacional. ¿Cómo combatieron los norteamericanos la influencia marxista en América Latina? A través de golpes de Estado. ¿Ya? La aplicación de la doctrina de seguridad nacional instaló entre los militares la idea del enemigo interno, lo que ellos denominaban el cáncer marxista, peligroso y muy contagioso y que amenazaba con expandirse por todo el cuerpo. En las décadas de 1960 y 1970, en medio del auge de los grupos de izquierda, proliferaron los golpes de Estado protagonizados por militares. Ya Hugo Banzer en Bolivia, Jorge Rafael Videla en Argentina, Juan Velasco Alvarado en Perú, ya Augusto Pinochet y la Junta Militar en Chile, ya junto a José Toribio Merino, Gustavo Lee Guzmán, César Mendoza Durán, ¿no es cierto?, establecieron la dictadura que duró 7 años hasta el año 1990. Ya. El golpe de Estado en Paraguay en 1954 inició uno de los ciclos represivos más duros de la historia de nuestra región. En Bolivia, entre 1971 y 1978, estaba Hugo Banzer, en Paraguay Alfredo Stroessner, en Chile Augusto Pinochet, en Argentina Jorge Rafael Videla, Juan María Bordaberry en Uruguay, ¿ya? Todos estos dictadores fueron formados en la Escuela de las Américas bajo la teoría ya de lo que es la doctrina de seguridad nacional. O sea, el golpe de Estado de 1973, su virulencia, ese sadismo extremo con que actuaron los militares en contra de sus opositores políticos, es producto de la Guerra Fría. ¿Ya? Ese golpe de Estado es producto de la Guerra Fría. Antes de septiembre del 73 en Chile, ¿había habido golpe de Estado? Sí, los hubo, y más de los que quisiéramos, pero ninguno tan cruento como el de 1973. De hecho, las Fuerzas Armadas bombardean La Moneda.
el Palacio de la Moneda, el símbolo del poder ejecutivo, el símbolo de la república, ¿ya? La bombardean, la queman, se pierde el original del acta de independencia, se pierde la piocha de O'Higgins, que era la que O'Higgins tuvo en su primera banda presidencial, ¿ya? Se pierden tesoros históricos invaluables en ese bombardeo. Así que pongan en YouTube bombardeo a la moneda y van a ver lo terrible que fue eso. ¿Ya? Aquí entonces tenemos a los soldados fuera de la moneda. Hay características comunes de las dictaduras latinoamericanas. ¿Ya? Hay características. Primero, responden a una etapa de alta agitación política y movilización de las masas y crisis económica. Apoyo logístico, de inteligencia y de asesoría de Estados Unidos. La idea de refundación de la sociedad, la economía y la política. Apoyo de los grupos económicos dominantes en cada país. Ejercicio del gobierno mediante equipos técnicos civiles altamente especializados y persecución a la oposición, especialmente de izquierda. Existen violaciones a los derechos humanos. Esas 6 características son comunes a todas las dictaduras de Latinoamérica. ¿Ya? Es más, se coordinaron de tal manera para combatir a este enemigo interno, que eran los marxistas, que crean el llamado Plan Cóndor, ¿ya? Que fue la coordinación de la represión ilegal entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia para exterminar a los integrantes de las organizaciones populares. Según los archivos del terror descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay en 1992, el Plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 50.000 desaparecidos y 400.000 presos políticos. Un documento desclasificado de la CIA con fecha 23 de junio de 1976 explica que ya a principios de 1974, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas. Los dictadores de Bolivia, de Brasil, ya de Paraguay, de Argentina, de Uruguay y de Chilito, ¿ya? Se organizaron para apresar, torturar, desaparecer y matar a las personas que defendían el pensamiento de Karl Marx, ¿ya? Entonces, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? ¿Todo clarito? Todo clarito. Ya. Entonces, la próxima clase vamos a ver la Guerra Fría en Chilito, ¿ya? Y básicamente eso es el golpe de Estado del año 73 y el gobierno del socialista Salvador Allende, ¿ya? No se me arranquen todavía porque voy a pasar listita, ¿ya? Ya, se lo vaya. Isidora Campos ingresó. Martina Cortés, Jennifer Dinamarca, Dylan Flores, Diego González, Gaspar Jofré, Francisca Nieva, Josefa Olivares, Lucas Palominos, Fabián Rodríguez. Fabián logró llegar, él iba a ir al dentista, me avisó, ¿ya? Cristian Rodríguez, Ricardo Seguel, Sofía Vela Ruiz, Javier Vera, ¿no? Entonces vamos a terminar la grabación.